esta vida no me ofrece nada bueno. La verdad que no veo un futuro para seguir viviendo porque estoy muy preocupado, muy angustiado y no veo que las cosas mejoren. Mi pasado no me deja en paz, las decisiones que tomé fueron demasiadas malas como para que Dios me pueda perdonar y ofrecerme un buen futuro. Si estas son algunas de las preguntas que te hiciste alguna vez en la vida, déjame decirte que Dios te quiere hablar. Como siempre te digo, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí del otro lado, siguiéndonos, compartiendo los mensajes, haciéndonos llegar preguntas. Recuerden que estamos en una etapa especial, en un seminario de Apocalipsis también, junto con el licenciado Rubén, con John y con Mariano, hablando de temas importantes que tienen que ver con nuestro futuro sobre todo, y cómo Dios sigue el control de la historia por más que nosotros pensemos que Él se olvidó de nosotros. Es importante que compartan, que den a conocer, que juntos podamos llevar el Evangelio a todo el mundo, así Cristo viene por segunda vez a buscarnos. Y justo de eso tenemos que hablar hoy. Pero para ello no es lo que me parece a mí, como siempre te decimos en los programas de qué dice la Biblia, no es lo que a nosotros nos parece, sino qué es lo que dice la Biblia. Y para eso tenemos que, he elegido, y creo que Dios me mostró que tengo que hablar acerca de dos textos que nos van a ayudar a entender un poquito acerca de la voluntad de Dios para nuestro futuro y cuál es el bien que Él quiere para nosotros. Para ello tenemos que ir al libro de Juan. El primer texto se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 6, el versículo 48. Y voy a leer del 48 al 50. Y dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Ahí está, lo voy a leer de nuevo al 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y saben, cada vez que Jesús se presentaba con este título del yo soy, para nosotros hoy en día es fácil decir, bueno, sí, el yo soy, Jesús se presentaba como el yo soy. Pero déjame decirte que en la época de Jesús, y especialmente a los judíos, cada vez que ellos escuchaban el título a alguien decirse el yo soy, hacía alusión directamente, ellos hacían una conexión mental directa a lo que había sucedido con Moisés en el desierto y con esa zarza que ardía y que no se apagaba. Moisés le pregunta, bueno, pero ¿quién es el que me va a enviar? Y dile, yo soy el que soy, le dice, ¿no? Jesús, eso después ustedes pueden ir a buscarlo en Éxodo, ahí en los primeros capítulos está la descripción. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando Jesús dice yo soy, automáticamente quien lo escuchaba, el interlocutor judío, pensaba, uy, este está tratándose de Mesías. Este está diciendo que es el Mesías que se había prometido. Entonces ya paraban las orejas diferentes. Para algunos era bueno, eran lo que esperaban, pero para otros era sumamente malo. Iba en contra de todo lo que ellos querían. Entonces habla acerca de que sus padres comieron el pan en el maná, porque Jesús se presenta como el pan de vida. Y le está diciendo, ¿ustedes se acuerdan de que en el desierto tenían hambre y Dios, o sea yo, les hice descender pan del cielo? Y saben, en la época judía, quienes hablaban y quienes estudiaban de este tema, dicen que había una tradición muy particular, que ellos consideraban podríamos decir, a la generación que había salido del desierto y que había muerto como una generación perdida. Ellos consideraban que los que habían recibido de ese maná, ¿sí?, que se habían alimentado con lo que Dios le había mandado, no iban a heredar tampoco, o sea, murieron como castigo de su desobediencia, pero que tampoco iban a heredar el reino eterno. Así que se los conocía como la generación que se había perdido. Entonces, cuando Jesús habla de ellos automáticamente creen, pero nosotros no somos como ellos. Ellos se van a perder, nosotros somos superiores, nosotros somos mejores.
Nosotros creemos mejor en las cosas y estudiamos y las aplicamos. Entonces, fíjense, primero se presenta como el yo soy el pan de vida. Y ahora en el versículo 50 dice, 51 y 52 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida al mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Y necesito que hagamos un poquito de background, un poquito de contexto de lo que estamos estudiando. Lo que pasa anteriormente a esto es cuando Jesús camina sobre el mar, y Pedro. Y lo que pasa anterior a eso es la alimentación de los 5.000. ¿Qué quiere decir esto? Jesús se había cansado de estar haciendo milagros, no cansado en el sentido de no querer hacerlo más, sino un cansancio físico y emocional, porque obviamente es cansador estar todo el tiempo haciendo milagros y hablando con la gente. Entonces les dice a sus discípulos, vayamos a un lugar retirado. En otras palabras, les dice, hagamos un retiro espiritual, hablemos, descansemos. Entonces cuando empiezan a alejarse de la zona donde estaban, la gente lo empieza a ver. Era cerca de la zona de Capernaum. Entonces, los que lo ven lo empezaron a seguir en botes, los que tenían botes. Pero los que no lo empezaron a seguir caminando por la orilla. Y saben, se reunieron en ese lugar más de 20.000 personas. Y tenían que darles de comer. Entonces imagínense ustedes, lo seguían a Jesús porque hacía milagros. Y ahora, sin alimentación, sin tener nada, Jesús hace una multiplicación de panes y de peces. Aquellos que habían presenciado todos los milagros físicos que hacía, y ahora se les sumaba la abundancia del pan y del alimento, empezaron a ver a Jesús como el Mesías que ellos esperaban. Pero no el Mesías que Jesús venía a ser. Y lo empezaron a ver como un Mesías que, y bueno, si le ponemos una coronita, una espada y un chaleco, ya nos va a liberar del yugo romano. Si hace milagros, detiene las tormentas, encima nos da alimento. Ya está, esto era lo que esperábamos. Entonces empezó a agitar la multitud. Y empezaron a querer coronarlo ahí en ese momento. Ya querían empezar a sublevarse del imperio romano. Y los discípulos empezaron a envalentonarse porque ellos decían, bueno, si este es el Mesías, si nos va a liberar del yugo romano, va a ser importante. Nosotros que somos sus seguidores más directos, ¿qué cargo vamos a ocupar en este nuevo reino, en este nuevo imperio? Y en medio de esa agitación, de esa ola de que lo querían coronar a Jesús por los milagros que había hecho, no por lo que en realidad era, Jesús le dice a los discípulos, vámonos, así no es la cosa. Entonces luego de esa multiplicación de los panes, Jesús les dice, bueno, váyanse, yo me voy a ir al monte a orar, ustedes váyanse de acá porque así no son los planes. Así no es no es lo que la Biblia decía que yo tenía que hacer. Entonces vámonos. Los discípulos se van, ahí sucede lo de esta gran tormenta. Jesús aparece caminando sobre el mar, Pedro se le acerca y ellos se desembocan en la orilla, no cerca de donde estaban, a donde querían ir, en la zona de Capernaum estaban ahora. Y ahora en este contexto, todos los que estaban ahí, si no lo habían presenciado, habían escuchado que Jesús había hecho la multiplicación de los panes. Y ahora Jesús se daba a él mismo el título de pan de vida. Y fíjense que en el versículo dice, yo soy el pan vivo, en el 51, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré la vida por el mundo. ¿Y se acuerdan que empezó diciendo, ustedes se acuerdan que en el desierto yo hice descender maná del cielo? Bueno, ahora el que descendió es el mismo Dios. Y la alimentación no es para unos pocos días, sino para vivir eternamente. Y los fariseos decían, ¿cómo este puede darnos de comer su carne? ¿Qué es esto? No puede ser así. Saben, había uno de los mayores problemas que tenían era que ellos discernían las cosas materialmente. Y como siempre digo, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Por eso, Jesús le dice, fíjense más adelante, en el versículo 53,
Jesús les dijo, de cierto te digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y qué es? ¿No? Que nos resulta a veces medio difícil entender. ¿Qué es comer la sangre ¿qué es comer la carne y beber la sangre de Jesús? Significa que literalmente hay que beber. Si Jesús no está acá ahora, Él está en el cielo, o sea, también está, pero no está en forma corpórea, podríamos decir. Y nosotros hoy lo pensamos con un pensamiento muy moderno, pero en la antigüedad Jesús nos estaba diciendo alguna locura. Nosotros, si hoy esto lo tomáramos literal, sería imposible de realizar. Pero en aquel entonces estaban los pueblos, el pueblo que estaba ahí, estaban familiarizados con ciertos rituales. Por ejemplo, los mismos judíos, cuando llevaban un animal a ser sacrificado al santuario y era crucificado por los sacerdotes, depende del tipo de sacrificio, el sacerdote se reservaba una parte de esa carne que luego era la que comía. Si Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y fue sacrificado, no es una locura, literalmente hablando. Otra costumbre muy natural, aquellos que eran dioses paganos, por así decirlo, los que adoraban a dioses que no era Dios, era la siguiente. Ellos también hacían sacrificios y sacrificaban animales. La diferencia es que aquellos que llevaban a hacer los sacrificios a los templos paganos, llevaban la carne, llevaban el animal, se sacrificaba, se cocinaba, pero ellos comían junto con el sacerdote que oficializaba el ritual, comían la carne. En el pueblo judío los sacerdotes comían la carne con un fin de mantenerse y poder alimentarse. En las religiones paganas, comer la carne del ser sacrificado significaba que el Dios a quien ellos sacrificaban se posesionaba de esa carne sacrificada. Y ellos, al comerla, ellos se llenaban de la presencia del Dios a quien habían sacrificado el animal. Se entiende que figuradamente comer la carne hacía alusión a llenarse del Dios a quien ellos servían. Entonces, ¿cómo hay que entender esto? ¿De manera literal? No. Acá Jesús está hablando en un sentido figurado de las cosas. Cuando habla Jesús de comer su carne, tiene que ver con entender y aceptar su humanidad. Entender de que la encarnización de Jesús, el hacerse hombre, es el único medio por el cual nosotros podemos alcanzar la salvación. ¿Y cómo podemos comer su carne? Y una manera de comer su carne, por ejemplo, es que cuando estamos desanimados, cuando vemos que la vida no tiene ningún rumbo fijo, cuando las enfermedades te rodean y vos ves que no podés salir adelante, cuando vos sentís que hay tantos problemas en la vida que no hay manera de que puedas progresar, cuando vos creas que todos tus problemas no tienen solución, ahí pensá en la humanidad de Cristo. Ahí pensá en que Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Y es momento de abrazar los méritos de Jesús en la cruz. Él se hizo hombre para poder entenderte. No estás solo, mi querida amiga, mi querido amigo. Dios quiere darte un futuro mejor, un futuro prometedor, algo que ni siquiera imaginaste pero ni en tus mejores sueños. Y aquel que había multiplicado los panes y los peces y se había hecho famoso por este milagro, uno de los mayores milagros en cuanto a expansión, podríamos decir, hoy se presenta y en este momento se les presenta como el pan de vida. Y Él quiere ser el pan de vida. Que entiendas que no solamente la alimentación es lo que te va a mantener vivo, sino también aceptar los méritos que hizo Jesús en la cruz. Aceptar la vida que tuvo Jesús en la cruz y cómo Él actuó en tu favor. Y sobre todo, entender que Él te entiende. Entender que todo lo que hizo fue para tu bienestar y para mi bienestar. Y cuando Jesús habla, también cuando dice, si no coméis la carne del Hijo y no bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y acá esto es bien clarito y está bien ligado al versículo que sigue.
Si lo pensáramos con el pensamiento judío, por ejemplo, está loco este. Si se fijan unos versículos atrás, este no era el hijo de José. Este no era el que nos armaba las mesas y la silla. ¿Qué se hace ahora el Mesías? Si sabemos de dónde viene. Otra vez pensando de manera racional y humana las verdades divinas y eternas que Dios le estaba presentando. Y ellos dicen, pero al final, si Moisés, está escrito, si Moisés nos dice que no hay que comer la sangre, no hay que beber la sangre, porque beber la sangre es donde está la vida, dice, ¿no? Donde está la sangre es la vida, dice Moisés. Entonces, por eso no hay que beber nunca la sangre. ¿Cómo nos dice que bebamos su sangre? ¿Saben? El tema de beber la sangre de Jesús no es tampoco literal. No tenemos que tomar literal lo que no es literal. Beber la sangre de Jesús tiene que ver con recibirlo como nuestro Salvador personal. Él derramó su sangre por vos. Él entregó su vida humana para que nosotros podamos participar de una vida eterna. ¿Se entiende? Dios se hizo hombre, se encarnizó, se hizo carne, para entregar su vida. Y Él entregó su vida humana para darte a vos la oportunidad de tener una vida eterna. Y todo se conjuga en el versículo 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y fíjense el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Perdón, estoy leyendo el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y ahora sí el 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera comida. ¿Se entiende lo que es comer la sangre y comer la carne y beber la sangre? ¿Y para qué me sirve a mí tener comunión con Dios? ¿Para qué me sirve a mí poder hablar con Dios, querer tener una relación con Él? Y la clave está en el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Mi querido amigo, mi querida amiga, cuando vos formás una comunión íntima con Dios, ni la muerte te puede vencer. Muchas veces escuché la frase que decir, no, todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Bueno, déjame decirte que Dios murió para darle solución hasta el problema que para la humanidad no tenía solución, que es la muerte. Dios vino para darte vida. Él entregó su vida humana para que vos puedas participar de una vida eterna y divina con Él. Decime si esto no te da esperanza y te llena de felicidad. No importa qué sea lo que hayas hecho. No importa lo que te haya traído hasta hoy. Tenemos que alimentarnos constantemente de una relación personal con Cristo. Esa relación que tiene que ver con aceptar la humanidad de Cristo, vivir una vida como Él anduvo y aceptar su sacrificio en la cruz para darte a vos una nueva oportunidad de vivir. Es importante tener una relación constante, creer, tener fe. Y fíjense que dice que si vos crees y tenés fe en el Hijo de Dios, ni siquiera la muerte te puede vencer. Pablo escribe ese momento de una manera muy particular y para ello tenemos que ir a Primera de Corintios. Si me acompañan a buscar Primera de Corintios, el capítulo 15, vamos a leer del versículo 51 al versículo 55. Y dice lo siguiente. Bien que tengo medias pegadas las hojas, ahí está. Voy a leer el 51 y dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta,
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y ahora veamos este cuadro. Pintemos esto como una escena final, donde un día la muerte se va a acabar, donde un día todo esto malo que sucede, todo esto malo que hoy te está pasando, va a dejar de ser. Un día toda esta enfermedad que te está agobiando, todos estos problemas físicos que vos hoy traes, todas estas capacidades distintas que quizás te limitan en la vida, van a desaparecer. Porque dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se va a tocar una trompeta, y habla de un instante. En un instante, tu cuerpo dañado por las consecuencias de lo que pasó, todos esos dolores que traes, todas esas problemas, pueden ser musculares, de hueso, todos los problemas que vos tengas van a desaparecer. Mi querida amiga, mi querido amigo, si vos te encontrás vivo cuando Jesús venga, si yo me encuentro vivo cuando Jesús venga, en un instante vas a ser transformado y tu cuerpo imperfecto va a pasar a ser perfecto. Decime, a ver, ¿qué es esa parte de tu cuerpo que te avergüenza? ¿Qué es ese problema físico que te trae limitaciones que hoy te hacen sentir mal? Déjame decirte que un día se va a acabar, porque Dios va a transformar eso. Entonces dice en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mi querido amigo, mi querida amiga, acá hay esperanza. Jesús prometió que si tenemos una relación personal con Él y vivimos una vida conforme a sus principios y a sus mandatos, Él nos va a resucitar en el día postrero. Y acá Pablo está describiendo ese día. Cuando Jesús venga, cuando los portales celestiales se abran y el Rey de Reyes junto a millares, miles y millones de ángeles desciendan para encontrarse con vos personalmente. Todo aquello que es imperfecto se va a volver perfecto. Tu cuerpo mortal se va a revestir de inmortalidad. Vas a ser una nueva criatura, un nuevo ser perfecto. No vas a perder tu individualidad ni tampoco tu carácter, porque acá habla de revestir lo imperfecto. Vas a seguir siendo vos, pero ahora mejorado. La versión 2.0, podríamos decir. Un Mati 2.0, un Johnny 2.0. En segundos seremos transformados. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es lo que Dios necesita? Que comamos su carne y bebamos su sangre, figuradamente. Dios quiere que permanezcamos en Él, así como Él permaneció en su Padre. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por la vida cotidiana? ¿Por qué nos afanamos tanto de lo material, de lo pasajero, cuando Dios nos está prometiendo aquellas cosas eternas? ¿Cómo puede ser que nos quite el sueño algunas cosas que van a ser pasajeras y no nos quita el sueño, por ejemplo, saber si nos estamos perdiendo o no? Si las decisiones que tomamos nos llevan a la vida eterna o a la muerte eterna. Imagínense esta escena, un lugar, ¿sí? Un lugar donde no haya más dolor, un lugar donde no haya más muerte, un lugar donde ya no se haga falta construir hospitales, porque van a estar vacíos, un lugar donde ya no vas a perder más a tus seres queridos. ¿No te gustaría vivir en un lugar así? ¿Por qué tantas veces nos preocupamos y ponemos todos nuestros esfuerzos en conseguir cosas que son pasajeras? ¿No es momento de empezar a visualizar lo eterno? ¿No es momento de entregarle el corazón a Dios y entender de que Él se hizo hombre, se hizo carne para que nosotros podamos aceptar su muerte en la cruz y poder vivir para siempre?
Él tomó el riesgo de hacerse hombre para poder entenderte. Si hay alguien a quien tenés que acudir cuando te sentís mal, es a Jesús. Si hay alguien a quien tenés que acudir cuando ves que no hay salida con todo lo que te sucede, es a Jesús. ¿Qué estás esperando para darle tu vida a todo lo que sos? ¿Por qué siempre damos vuelta y las decisiones más importantes nos cuesta tomarlas? Pablo describe una escena espectacular cuando Jesús, viniendo en las nubes, nos transforme, nos pase de este cuerpo imperfecto a un cuerpo perfecto, donde ya las enfermedades no me van a afectar, ya los dolores no van a hacer eco en mi vida. Y esa es la promesa que Dios nos quiere dar. Para eso vino Jesús a este mundo, para deshacer las obras del diablo, para que todo este pecado que está en este mundo, toda esta corrupción que encontramos, no esté más. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Es momento de tomar una decisión. Es momento de aceptar a Cristo. No retardemos esta decisión porque mañana puede ser muy tarde. Es ahora el momento de empezar a vivir una vida consagrada a Dios. Es ahora el momento de convertir nuestra vida y nuestra mente, de empezar a vivir lo pasajero por lo eterno. ¿Qué estás esperando? No permitas que nada te aleje de Dios. No permitas que nada te impida tomar la decisión de aferrarte al sacrificio de Cristo. Él pronto va a venir a buscarnos, no te quepa duda. Dios quiere encontrarte en sus filas. Dios quiere y está desesperado por darte una nueva oportunidad. No le des la espalda al Salvador. No cierres los ojos a las evidencias espirituales porque Dios te ama.